Profesor, Dígame. es que aquí en el ejercicio sale en la cuarta línea y todas las personas que reciban exacto 75.000 en nono por edad. ¿Qué quiere decir? Déjeme abrirlo y le digo de inmediato. Creo que se refiere a bono por edad. Bono. Ah, claro, ya. ¿Ya? Sí, bono. Profesor, Dígame. descargué su archivo, hice todo el control, pero no me dejó guardar en el computador, así que abrí un Excel nuevo, lo copié, lo pegué y se lo subí. No hay problema. Ya. Cuando no deja grabar, tienes que ponerle guardar como. Sí, lo puse como guardar Ah, igual como y no. le cambié hasta el nombre y no me dejó guardarlo. Ah, ya. Pero está bien si lo copia y pega en uno nuevo, no hay ningún problema. Ya. ¿Ya? Y lo sube. Igual voy a verificar bien si se pegó todo. Ya, correcto. Ahí estamos grabando. Muy bien. Entonces tenemos un control. Debemos crear 1000 registros de proveedores. Usted debe fabricar la información que se pide a continuación, teniendo 15 minutos para desarrollarlo y subirlo. Bla, 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 bla. Se pide que usted pueda llenar la presente tabla sabiendo que son 1000 empresas. En dato, es decir aquí, ¿cierto? Dato, debe estar los números del 1 al 1000. Hagámoslo de inmediato, después vamos a seguir leyendo, ¿cierto? Voy a habilitar edición. Entonces 1, 2. Y entonces tengo los números del 1 al 1000. No me pasé. Ahí está. ¿Cierto? Del 1 al 1000. En empresa número, aquí está empresa número, debiese estar empresa 1, empresa 2, hasta llegar a empresa 1000. Por lo tanto, aquí tengo que poner empresa 1, hasta llegar a la empresa 1000. Esa parte estaba facilita, ¿cierto? Pregunta hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? No, profesor. Ya, parece que vamos bastante claros. Voy a ver aquí. Hasta ahí vamos claro. Espérenme que estoy poniendo. Ahí sí. Entonces, después nos dice hasta llegar a la 1000. Para día de pago, usted debe saber que se paga a cada empresa en orden del número de la empresa. Es decir, primero se le paga a la empresa 1, después se le paga a la empresa 2, ¿cierto? ¿Ya? El primer día se paga a las 10 primeras empresas de lunes a domingo, comenzando desde el 1 de enero del 2000. Es decir, a las 10 primeras empresas se le va a pagar el mismo día. Y el 2 de enero las siguientes 10 empresas y así sucesivamente, dice. Entonces aquí tenemos el 1 de enero del 2000.
Ya, aquí da lo mismo el tipo de fecha, la configuración. Podríamos poner fecha, fecha corta, fecha larga. Si quisiéramos, podríamos haberlo puesto así, ¿cierto? Cualquiera de las dos estaría bien. ¿Ya? Vamos a poner fecha larga para que sea más bonito. Ya. ¿Qué teníamos que hacer ahí? Las 10 primeras empresas. Bueno, yo podría hacer esto, ¿cierto? Mm, o copiar y pegar, da lo mismo, ¿cierto? Las 10 primeras empresas tienen exactamente el mismo día de pago. El tema ahora es que todas las otras 10 siguientes es el 2 de enero y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Cómo lo haríamos? Miren, yo por ejemplo podría poner una referencia relativa y le sumo 1. ¿Ven? Entonces, cuando yo pongo una referencia relativa, entendiendo lo que significa referencia relativa, ¿cierto? La referencia relativa, yo sé que cuando las copio hacia abajo, ¿qué va a suceder? No va a ser relación a C8. ¿Qué va a pasar? Va a ser relación aquí, a la de abajo, a C9 más 1. Después esto más 1, esto más 1, esto más... Y va a llegar el momento que va a llegar acá al sábado, a la empresa 10. Y eso va a ser en la empresa 20. Cuando yo siga 1 hacia abajo, va a seguir sumando hacia abajo. ¿Se entiende, no? Cada 10 empresas va a ir cambiando de a 1. Esto es algo que nosotros hemos pasado muchas veces, o sea, son referencias relativas, la vimos desde la primera semana y después la segunda semana vimos que yo a las fechas les podía sumar 1. Las fechas son números, ¿cierto? Y esa sería entonces la resolución de nuestro control. Sábado, Profe, dígame. ¿cuál es la última fecha? Ah, buena pregunta. Vamos a verla. Domingo 9 de abril. Profesor, Dígame. mi control terminó el domingo 9 de abril también y tengo un 4. Oh, vea, revisémosla al tiro, po. ¿Quién es usted? Jezabel, ¿Cómo? Jezabel. Ya. Deme un segundito y lo reviso al tiro porque para no aplazarlo. Ya, gracias, profesor. Muy bien, espérenme, espérenme. Jezabel. Jezabel, actualice, ya está solucionado. Gracias, profe. Muy bien. Consultas, niños, dudas. Algo que no se entienda, es muy bueno consultarlo. Que no se entienda la materia, digamos, a eso es lo que voy. ¿Ya? ¿Cuánto nos demoramos en hacer este control? Muy poquito, ¿oh? Ojo con eso. Nos demoramos muy, muy poquito. Nos demoramos mucho más en razonarlo, en pensarlo, que en ejecutarlo. Ustedes concordarán conmigo en eso, ¿cierto? El razonamiento a veces se demora mucho más que el hacerlo, porque es hacer doble clic prácticamente el control, ¿cierto? Era poner algo aquí y algo acá, y de aquí hago doble clic hacia abajo y se llena, ¿ya? Pero era razonarlo, hacia allá iba un poquitito el control, ¿cierto? Consultas, dudas, antes que pasemos al que acabamos de hacer.
Aldana, ¿cómo estuvo su control? Feo, justo lo estaba escribiendo. Ya, Lo que pasa es que es la primera vez que me pasa de tener problemas, o sea, se me quedaba como pegado en la parte de subir archivos en Educando. Entonces yo seleccionaba, o sea, lo guardé, lo envié y me decía como que no me aparecía el archivo como que yo lo había enviado. Entonces me iba al Excel, lo volví a guardar de una forma diferente para encontrarlo y lo volví a enviar. Y parece que ahora lo he enviado como 3 veces, pero con nombres diferentes, pero es el mismo control. ya, Solamente correcto. que, no sé, la página nunca cargó, ¿Cómo que entonces, se pegó? Ah, pero usted se pero sí lo refiere al envié. control 3, al de ahora usted se refiere. Ah, sí, al de ahora. Ah, Lo estaba ya. escribiendo No, de está ahora. correcto, está bien. Pero con respecto al control pasado, ¿te quedaron dudas en la corrección que estábamos haciendo o no? No, no, Está bien. sí sabían que me había equivocado. Sí. Ah, ya, correcto. ¿Ya? Igual no le fue mal, pero por eso le pregunto a No, usted, porque tengo especial atención ahí para que las consultas, las dudas las haga. Por eso es que le estoy preguntando, ¿cierto? Estamos sí. bien entonces, ¿cierto? Ya. El que haya subido Sí. 2 archivos o 3, y si son iguales, no hay ningún problema. Voy a revisar uno y va a estar igual que el resto, ¿cierto? Así que no pasa nada. Con que lo haya enviado, eso es lo importante. Bien, así que despreocúpese de eso. ¿Bien, Aldana? Ya, profe. Sí. Ya, no, está bien. Revisemos el control que acabamos de hacer, chiquillos, ¿les parece? Sí, profe, por favor. Ya vamos. Allá vamos, allá vamos. Espérenme un segundo. Bien. ¿Ven ahí el control, chiquillo? No, profe. No, ¿No? ahí sí, ahí sí. Ahí Sí, sí. sí. Ah, se demoró a lo mejor en cargar. Ya. Se ve entonces ahora. Bien. Tenemos. Se desea tener registro de las personas enunciadas, que están aquí, persona 1, persona 2, estos son nombres, ¿cierto? Se sabe que se le paga un bono a cada persona dependiendo de su edad. Es decir, 1.500 pesos por cada año de edad que tengan. 1.500 pesos. Ese es un bono por edad. ¿Ya? Calculemos de inmediato eso para que no aplazarlo. ¿Cómo calcularíamos el bono por edad? Multiplicaríamos los años por 1.500 pesos. Eso sería como la forma más fácil, ¿cierto? Y haríamos esto con referencia relativa. ¿Para qué? Para poder, ¿cierto? Hacia abajo. Esto es dinero, por lo tanto nosotros ya aprendemos que esto deberíamos poner aquí, ¿cierto? Platita. Bono por experiencia. Nos dice acá. Además recibe un bono por experiencia, el cual equivale al 85% del bono por edad que recibe esa persona. Es decir, multiplicamos el bono por edad por 0,85. Ese sería el 85% del bono por edad, ¿cierto? También esa sería una referencia relativa. ¿Para qué lo dejamos relativa 100%? Para que nos sirva. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le ponemos signo peso a la letra D? Mm, mm, No pasa nada, estaría más correcto incluso, ¿cierto? Pero como nosotros solamente lo copiaremos hacia abajo y no hacia el lado, podríamos dejarlo así y no pasaría nada, ¿cierto? Pregunta hasta aquí. Dudas, Profesor, consultas. Profe, me equivoqué.
Dígame. Los- Alguien que diga por ahí. Cualquier duda. En el número 1 solamente, porque lo mantuve. Lo dejé en 36.000 y los demás lo puse. El primero lo mantuve para el lado, para después hacia abajo multiplicarlo y ahí me equivoqué. Cometí ese error. O siguió con el primero. Eso me quiere decir. Sí, pero los demás lo hice bien la referencia porque hice referencia del segundo y pensé que el primero se mantenía. Ya. No le entendí muy bien lo que me dijo, la verdad. Es que el primero, ¿Ya? es buena por experiencia de la edad de 24. ¿Ya? Lo dejé igual a 36 porque pensé que, no sé qué se pasó, lo mantuve, lo copié para el lado y abajo hice la referencia. ¿Abajo de qué? En la celda E10 puse la referencia, entonces me salté Aquí. uno y de ahí comencé a hacerlo. Y tengo los mismos resultados de ahí para allá. Ah, de ahí para abajo está correcto. Solamente esta está mala. Eso me está diciendo. Sí, ¿Ah? Oh, que anduvo sí, mal. eso mismo. Ya, pero obviamente tiene muy poquito menos. Ya. Bien. ¿Alguien tenía otra consulta? ¿Alguien estaba hablando por Yo, ahí? Dígame. profesor, una consulta. Si no le puse el signo peso, igual afecta mucho. No afecta mucho. Ya, que ¿A qué olvidé se eso. refiere con no ponerle signo peso? Es que ¿A este signo peso? sí, Al de dinero, que es dinero. sí. No afecta mucho. Para nada. Ok. Afecta, pero uno Profe, o dos décimas, algo así será, no sé. ¿Cierto? La idea es que igual apliquemos lo que había. profe, ¿Alguien está hablando ahí? Sí, dígame. yo, Valentina. Profe, en la fórmula de bono por experiencia yo le puse el signo peso. ¿Influiría en algo ahí? O sea, sí que lo Ahí el pusimos. signo peso es antes de la de letra D. A eso se refiere. Ujú, sí, ¿Ah? sí. Eso está excelente. Po. Ah, ya. Lo que pasa es que el resultado es el mismo. ¿Te das cuenta? No cambió. Porque como no lo copio hacia el lado, tampoco va a cambiar de la letra D hacia la E. Po. No cambia hacia el lado. Ah, ya. Solamente lo copio hacia abajo. Entonces, para efectos de nuestro trabajo, sea relativa o semi-relativa con la letra D con signo peso, va a salir exactamente lo mismo. ¿Ya? Así que cualquiera de las dos Ya. estaría excelente. Aunque lo que tú hiciste Gracias. está más correcto, digamos. ¿Cierto? Ya. Muy bien. Bien, continuamos entonces, si no hay duda hasta aquí. Se pide además que todas las personas que reciban más de 70.000 en bono por edad, acá, ¿cierto? Sean pintadas la celda de color verde. Entonces, ¿qué debo hacer yo primero? Seleccionar todo lo que quiero pintar, formato condicional, ¿cierto? Y reciba más que 70.000 y sean pintados de color verde. Esa es la primera, ¿cierto? Las personas que reciban bajo los 25.000 en el bono por experiencia se pinte de color azul. Acá, ahora el bono por experiencia. Bajo los, ¿cuánto era? 25. Entonces selecciono todo lo que quiero pintar, formato condicional y pongo menor que, esta vez, 25 y pongo de color azul. No está el azul aquí, así que tengo que elegirlo acá. Aceptar. ¿Cierto? Por ahí tenía un par de números, ¿cierto? Pintados en azul. Ahí están. Son poquitos. ¿Ya? Y después, y todas las personas que reciban exactos 75.000 en bono por edad, no, tenía toda la razón, ¿cierto? En bono por edad, se pinte la celda de color amarillo, que reciban exactos 75.000. ¿Ya? Formato condicional y pongo igual a, que aquí está, 75.000 de color amarillo. ¿Cómo veo si es que esto está correcto o malo? Bueno, yo podría cambiar uno de estos.
simplemente para corroborar. ¿Ah? Está correcto. ¿Cierto? Está correcto. Y además se pide, lo último, que las 4 columnas, estas 4 columnas con datos, tengan exactamente el mismo ancho. Nosotros vimos varias formas de poner o de especificar exactamente el mismo ancho, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Vamos a ver cuáles son todas las formas posibles. Una, la forma más tediosa, es que yo tendría que ir aquí y poner 14, por ejemplo. Acá, 14. Ya, esta de forma es pésima, porque además debo tener un muy buen pulso, además me demoro mucho, ¿cierto? Ah, ya me aburrí. Ya, es pésima esa forma. Otra forma, todas las celdas yo las podría dejar exactamente del mismo ancho que esta. Esta, por ejemplo, tiene 1686, un ejemplo nomás. Entonces yo copio esto y aquí, ¿qué es lo que hago? Pegado especial y puedo pegar el ancho de la columna, que es lo que nosotros vimos. Acá pego el ancho de la columna y acá pego el ancho de la columna. Y todo, yo sé exactamente que mide exactamente lo mismo, fíjense. 1686, 1686, ¿se dan cuenta? Todo tiene exactamente el mismo ancho. O una tercera opción. Selecciono aquí las etiquetas. Bien. Con el botón derecho del mouse pongo ancho de columna. Y aquí pongo el ancho que todas tengan lo mismo. Yo prefiero siempre esta, que es la última. ¿Cierto? 14. Y todas tienen exactamente el ancho de 14. ¿Ven? Ancho de columna 10. Y todas disminuyen a 10. Por ejemplo, todas tienen el mismo ancho. Consultas, dudas, chiquillos, de lo que acabamos de ver. ¿No hay dudas, parece? Profe, le hago una pregunta. Sí, claro, po. Lo que pasa es que a mí me pasó que en un momento hice clic en la flechita que es para deshacer, digamos, como para volver para atrás. ¿Ya? Me había equivocado en otra cosa y entonces las celdas que tenía pintadas de amarillo, ¿Mm? que eran igual a 75.000, se me borraron. Y entonces dije, hoy se me borró. Y volví para adelante, pero las celdas ya no estaban pintadas de amarillo. Entonces, Mm, eso es cuando ¿Y hay que qué volver a hacer celda? la fórmula una vez que... Discúlpeme, ¿y cómo vio usted que eh, algunas celdas están pintadas de color amarillo? porque primero, o sea, seleccioné toda la fila de bono por edad. ¿Ya? Y entonces fui a formato condicional y hice lo mismo. Seleccioné que las que sean mayores, o sea, exactamente igual que 75.000, ¿Ya? se pintaran de color amarillo. ¿Ya? Pero después, más adelante, yo me equivoqué en otra cosa, en Lo algo entiendo. absurdo. Y entonces volví para atrás No, pero a lo y que yo se me voy borró. es que a lo mejor no me entendió la pregunta. Yo entiendo perfectamente lo que usted me dice. Lo que pasa es que aquí no hay ningún número igual a 75.000. Esa es la pregunta. ¿Cómo vio alguna amarilla? No, sí hay, sí hay. Pero bien Hay abajo, uno esta, a solo. esta se refiere Sí, usted. sí, hay uno. Sí. Ya, correcto. ¿Ya? Y entonces Y estas entonces ya no eso, estaban pintadas.
Claro, y después entonces volví a apretar la que era Para como adelante. para ir adelante, digamos, para volver, y ya no estaban pintadas de amarillo, entonces dije, se me borró la fórmula. ¿Ya? Entonces tuve que volver a hacerla. O sea que cuando uno vuelve para atrás ya no recupera la fórmula, esa es mi pregunta. Veamos, pues. Aquí, por ejemplo, no están pintadas de amarillo. Y si voy para adelante, veamos dónde está eso, ¿cierto? Selecciono todas las celdas que tienen fórmula. Me voy acá arriba a formato condicional y tú vas a administrar regla y veamos. Sí, está la celda. Está puesto. ¿Y cómo lo comprobamos? Veamos si es que funciona. 75.000. No, al hacerlo hacia adelante, fíjate. 75.000. No se pinta amarillo. Ah, lo que pasa es que tú hiciste otra cosa. Ya entendí lo que sucedió. Mira, voy a dar la respuesta que tú me dices, o de la pregunta que tú me dices. Cuando tú haces algo, imagínate, por ejemplo, yo tengo escrito esto, ¿ya? Y yo por equivocación borro eso del medio, ¿cierto? Yo podría ir para atrás, ¿cierto? Pero si escribo otra cosa encima, ¿bien? Yo puedo ir, ya no puedo ir hacia adelante. ¿Me doy a entender o no? Yo voy para Profe, ¿me atrás. puede explicar de nuevo? Es que a mí igual me ha pasado eso. Ya, lo explico bien, ya lo voy a explicar bien. Entonces tengo A, E, I, O, U. Me equivoqué, hice algo. Borré la I, ¿cierto? Borré la I. Yo podría ir para atrás. ¿Se entiende o no? Y en ese momento yo podría ir para adelante, para borrar la I. Pero si yo voy para, mira, yo voy para atrás, ¿cierto? Y la verdad que no quiero tener una I, quiero que esa I desaparezca y escribo hola, ya no puedo ir para adelante, ¿te das cuenta? Al ir para atrás, ya no existe el camino para borrar la I del medio. Eso es lo que quería explicar, ¿cierto? Cuando tú vas para atrás y haces otra cosa, cualquier cosa que sea, ya no puedes volver hacia adelante. El ir hacia atrás me permite después ir hacia adelante solamente sin hacer nada, ¿cierto? Pero si tú yendo hacia atrás borras algo o escribes algo acá, ya no puedo ir hacia adelante, ¿cierto? Ya no voy a poder Sí, aparecer la U. eso me pasó entonces, porque yo, claro, hice la fórmula, yo vi que bajé un poquito para ver si se había aplicado y si me salían amarillo. Entonces después hice otra cosa y cuando me di cuenta que ya no aparecían, entonces ahí fue cuando me di cuenta que ya no podía volver para atrás. Correcto, ¿ya? Eso sucede. Entonces, cuando estamos hablando de formato condicional, tú lo corroboras tomando en cuenta tomando las celdas, vas a administrar reglas y esto te iría a aparecer. No te aparecería lo amarillo. Y tendrías que crearlo nuevamente. Como fuiste para atrás y cambiaste algo hacia atrás, ya no puedes volver hacia adelante. Ya no puedes volver y tendrías que crearlo nuevamente para que aparezca correctamente. ¿Ya? La flechita hacia adelante solamente funciona cuando tú no haces nada. ¿Ya? Cuando tú vas hacia atrás y no haces absolutamente nada. Si escribes una A, ya no puedes volver hacia adelante. ¿Bien? Y eso es lo que me pasó a mí, porque fíjate, voy aquí a formato condicional, administro regla y no está la regla amarilla. Está solamente la regla verde. ¿Cierto? A eso es lo que se refiere Aldana, ¿cierto? Sí, sí, ya Ya. entendí.
Buena. Pero al final lo puedo enviar. ¿Sí bien? Sí, pues, ¿cierto? Sí, Bueno, pero como lo había guardado más de 2 veces, o sea, envié todos los que tenía, porque en uno se había borrado, en el otro, y aparte que no me cargaban, entonces, pero me aseguré y mandé todos, pero eso no ya, sabía si se podía o no. No sabía ya, correcto. asegurar. Ya, está bien. Consultas, dudas, algo más que no se entienda de lo que acabamos de hacer. Muy bien, parece que no. Eh, Me parece que la próxima semana nosotros no tenemos clase, ¿cierto? Parece que hay un receso. Así es. Ya, Sí, están contentos, ¿cierto? sí. Confirmo. Bien. Bastante, de hecho. Entonces, ustedes comprenderán que ya la próxima semana no podemos tener control, pues, obviamente. Y entonces la semana que volvamos, nosotros vamos a tener nuestra, nuestra prueba. ¿Y hasta dónde entrará? Hasta lo que repasemos hoy día. Es poquita materia. Opción B, no hacemos la prueba inmediatamente, pero va a entrar más materia. Entonces, la idea es que no entre tanta materia, ¿cierto? Sino que entre solamente hasta aquí para que Profe, no sea tan difícil la primera prueba. profe, Dígame, Enric, o Henrik. Eric. Ya la prueba que vamos a hacer obviamente es una nota, pero los controles son como, se van a tomar todos y de ahí se va a sacar una nota. Correcto, el promedio de los controles vale 40%. ¿Y cuántos son? Llevamos 3 hasta el momento. Llevamos 3. Yo creo que haremos 6 o 7 aproximadamente Pero a lo largo de todo el año o de... de todo el semestre, porque este es un ramo semestral. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Este es el único ramo que no es anual que tienen ustedes. Este es un ramo Ok, semestral. Entonces, por eso no son tantos controles, porque terminaremos en agosto los controles. Camila, dígame. Profesor, ¿cuándo va a ser la prueba? Va a ser la prueba exactamente el día 17 de junio. De junio. ¿Sí, correcto? Ya, gracias. Muy bien. ¿Por qué? Porque el día 10 tenemos receso, no estaremos ahí, ¿cierto? El día 17 entonces, obvio, ¿y cómo va a ser la prueba? Es importante que ustedes lo sepan. La prueba es como un control grande, es un control más grande. Así es la prueba, ¿ya? Muy similar a un control, lo único que no es tan chiquitito, no tiene cosas tan chiquititas, ¿ya? Es más trabajo, obviamente también tendremos más tiempo y entra toda la materia, desde el día 1 hasta el día de hoy, ¿ya? ¿Cuánto tiempo vamos a tener, profesor? ¡Uy! ¿Qué me puso Cepito? Hoy estoy con audífono. Ya, no sé qué preguntaron. Alguien preguntó algo. ¿Cuánto tiempo vamos a tener? Ah, mucho más tiempo que un control, por supuesto. Yo creo que 1 hora y media aproximadamente, o entre 1 hora y 1 hora y media, dependiendo qué tan largo sea el control. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿puede hacer un repaso chiquitito de lo que vimos la semana pasada? Sí, eso, ahí Por estoy, favor. porque esta es la diapo de la semana pasada. Sí. ¿Ya? Por eso estoy aquí. ¿Alguna otra duda, consulta? Bien, la semana pasada, recuerden ustedes, como se cayó educando, nosotros adelantamos materia y estuvimos viendo los comparadores, ¿cierto? Y los operadores y los comparadores, ¿cierto? Estábamos viendo esto y lo otro. Hasta ahí llegamos, o vimos también dentro del formato condicional esos comparadores, alcanzamos a verlo, ¿o no? No me acuerdo, por eso es que les pregunto.
Ya, pero veámoslo todo. ¿Les parece? Para que nos sirva de repaso. ¿Ya? No sé quién dijo por ahí, pero nos va a servir de repaso. Ya. Entonces, recordando lo que nosotros habíamos visto, nosotros comparamos el valor que contiene una celda versus el valor que contiene otra. De hecho, de eso se basa el control, ¿cierto? Píntenme los bonos que son iguales a 75.000, los bonos que son menores a no sé cuánto, ¿cierto? Yo estoy comparando el valor que contiene una celda con un número o con lo que contiene otra celda, da lo mismo. Cuando yo comparo, entonces estos son los operadores que yo utilizo. ¿Bien? Que es mayor, menor, mayor o igual, que se pone el mayor y después el signo igual, o menor igual, menor y el signo igual, es igual y este último símbolo que es diferente. Normalmente nosotros utilizamos este símbolo cuando escribimos para que sea diferente, ¿cierto? Pero este símbolo no existe en Excel, ¿ya? Por lo tanto, nosotros utilizamos ese, ¿bien? Que esto es lo que significa diferente, ¿ya? El símbolo menor con mayor, ¿ya? Y entonces, utilizando estos operadores de comparación, si yo los escribiera en una celda, en cualquier lugar, el valor que me otorgarían, nosotros lo vimos la semana pasada, pero repasando, sería falso o verdadero. Por ejemplo, acá, yo estoy comparando ese número con este número es mayor que este, F4 es mayor a G4. Si yo presiono Enter, me va a decir o verdadero o falso, siempre y cuando se cumpla o no se cumpla. ¿Bien? ¿Se acuerdan de eso, chiquillos, no? Sí, profe. Bueno. ¿Ya? Ahora, yo dentro del formato condicional utilizo todos los operadores, las funciones que me entreguen como resultado verdadero o falso. Es decir, todo esto a mí me serviría para utilizarlo dentro del formato condicional. Lo que a mí me entregue un valor verdadero, ¿cierto? En el formato condicional significa que se va a pintar. Y lo que a mí me entregue un valor falso significa dentro del formato condicional que no se va a pintar. Para expresar esto y hacer un pequeño ejercicio, veamos acá. Yo aquí deseo pintar de color azul cuando esto es verdadero y cuando es falso. Es decir, fíjense, voy a seleccionar lo que yo quiero pintar, ojo con eso. Nosotros vimos la semana pasada que cuando creo un formato condicional con fórmula, acuérdense ustedes, con fórmula, ¿cierto? Cuando creo un formato condicional con fórmula, yo pinto, yo debo seleccionar lo que quiero pintar y la condición podría estar en otras celdas. Acuérdense de eso. Es diferente como el control que acabamos de hacer. Yo selecciono y lo que voy a pintar y la condición se encuentra en las mismas celdas. Por ejemplo, quiero pintar aquí los números mayores, los números menores, los números mayores que 8, los menores que no sé cuánto, ¿cierto? Pinto las celdas y la condición está en la misma celda. Cuando yo utilizo el formato condicional con fórmula, yo podría aplicar el formato condicional en celdas distintas de donde se encuentra la condición. Ojo con eso. ¿Ya? Y esa es la gran diferencia de utilizar el formato condicional con fórmula o sin fórmula. Entonces, yo quiero pintar estas celdas. Aquí no hay ningún número, no hay ninguna letra. Y quiero pintarla cuando estos números cuando el A sea mayor al B, lo mismo que dice aquí, ¿cierto? Cuando el A sea mayor al B, quiero que esto se pinte. Y si no, que no se pinte, azul. Bien, entonces, ¿qué hago? Primero selecciono lo que yo quiero pintar. ¿Ya? Soy majadero en repetirlo para que ustedes también cuando vean nuevamente este video entiendan que debo seleccionar lo que quiero pintar. Voy a formato condicional y pongo una nueva regla con fórmula. Acá.
utilizar una fórmula. Formato, pongo el color azul que estábamos hablando, ¿cierto? Y aquí entonces pongo la fórmula. ¿Qué fórmula voy a poner? Es igual la misma fórmula que nosotros estamos hablando acá, A mayor a B, es decir, F4 mayor a G o G4. Pero esto no me sirve a mí aquí, porque esto se va a copiar hacia abajo. O si me sirve, chiquillos, ¿qué creen ustedes? Ahí lo voy a poner para que se analice. ¿Habría que poner el signo peso o no, profe? ¿A dónde? En la letra, antes de la letra. Antes de la letra. Me gustó ese análisis. Antes de la letra. Vamos a poner el signo peso. Antes de la letra. Muy bien. Y ponemos aceptar. Y entonces fíjense que donde es verdadero, se pinta automáticamente. Y donde es falso, no se pinta. Por lo tanto, todo lo que a mí me entregue, porque yo puse exactamente la misma fórmula, ¿eh? Ojo con eso, solamente para recalcar, puse exactamente la misma fórmula que puse aquí, ¿cierto? Claro, le agregué signo peso, como me dijo el caballero, pero porque puse solo una fórmula y que apliquen toda esta, es decir, que se vaya copiando. Por eso tuve que poner signos peso. ¿Ya? Pero todo lo que a mí me entregue como respuesta o falso o verdadero, yo lo puedo utilizar dentro del formato condicional. ¿Bien? Yo lo utilizo dentro del formato condicional. Y que son mayor, mayor igual, menor, menor igual, igual y diferente. A esto se le llama operadores lógicos. Corroborémoslo. Por ejemplo, que el A sea mayor a B, entonces pongo este número 4 y se debería pintar. ¿Cierto? Se debería pintar. Aquí, si pongo 6, no se debería pintar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como la respuesta es verdadero, entonces el formato condicional toma ese verdadero y lo pinta. El falso no lo pinta, el verdadero sí lo pinta. Vamos claritos, ¿cierto, chiquillos? Además, la semana pasada, además de operadores de comparación, haciendo este resumen ejecutivo que estamos viendo, vimos funciones lógicas. ¿Se recuerdan de las funciones lógicas? Vimos dos principales. Tenemos la función lógica I, también tenemos la función lógica O. El resultado de estas funciones también es verdadero o falso, ojo con eso. ¿Qué significa que también sea verdadero o falso? Significa que también yo lo puedo utilizar dentro del formato condicional. Bien, también lo podría utilizar. Veamos unos ejemplos de eso para que lo entendamos mejor. Y esto fue lo que nosotros hicimos la semana pasada. Ya lo tenía lleno ya porque lo habíamos hecho. La función I se deben cumplir todas las condiciones. La función lógica O, me basta con que una condición se cumpla, va a decir verdadero. Me basta con que una de todas las funciones se cumpla y ya va a decir verdadero. ¿Se entiende? Y acá se deben cumplir sí o sí todas las condiciones. Entonces, ¿cómo es? Es igual Y. Esto es algo muy importante que cuando ustedes lo anoten y pongan paréntesis, fíjense, inmediatamente va a salir la sintaxis. Es decir, esta es la forma de escribirlo. Algunos Excel 97, 2000, 2010, 2003, OpenOffice, 365, cualquier Excel que nosotros tengamos, a veces la sintaxis son diferentes. Algunos aquí entre medio dice punto y coma, otros dice coma solamente. ¿Ya? Es importante que nosotros nos fijemos cómo es la sintaxis de nuestro Excel, del que nosotros tenemos instalado. Y de esa forma aparece, cuando nosotros ponemos igual Y paréntesis, va a aparecer inmediatamente ahí abajo. Bien. Y entonces acá
nosotros ponemos las dos condiciones. ¿Por qué nosotros utilizamos y? Es porque tenemos más de una condición y además queremos que todas esas se cumplan. ¿Se entiende? Cuando yo digo A igual a 10 y B igual a 10. Es decir, estoy pidiendo que se cumplan todas las condiciones. Entonces lo hago. Pongo F5 igual a 10, punto y coma. En mi Excel aparece así. Y pongo la otra condición que también sea igual a 10. Si yo presiono Enter, como lo vimos en la clase pasada, aquí va a aparecer falso. ¿Por qué va a aparecer falso, chiquillo? Porque 5 no es igual a 10. Que claro, correcto. Ese no es un número, no es 10. 5 no es 10. Buena respuesta. ¿Ya? Y claro, esa es la razón. Es decir, en otras palabras, porque hay una condición que no se cumple, esta. Esa condición no se cumple. Y como no se cumple esa condición, quiere decir entonces que es toda la ecuación es falso. Toda la función y es falsa. Porque me basta con que una no se cumpla para que sea falso. Presiono Enter y justamente es lo que sucedió. ¿Cierto? Bien. La función lógica O es exactamente igual, lo único que en vez de poner I, ponemos O. Pero la anotamos exactamente igual. Exactamente igual. Lo único que reemplazamos la I por O. No cambia nada más. Pero simplemente por reemplazar la I por O, tenemos acá entonces una gran diferencia. ¿Cuál es nuestra diferencia? Es Que que, ahora va a salir verdadero. correcto, ahora va a salir verdadero. Porque me basta con que, lo contrario, ¿cierto? Me basta con que una de estas condiciones se cumpla para que aparezca verdadero. Me basta solo una. Estoy buscando solo una. Con que solo una cumpla la condición, me va a aparecer verdadero. Y entonces pongo Enter y va a aparecer verdadero y esto es lo que sucede. Veámoslo. ¿Qué pasa si yo lo aplico esto en formato condicional? Porque ya vimos que cuando algo me entrega falso o me entrega verdadero, yo lo podría poner dentro del formato condicional. Veamos, este lo voy a poner acá y ese lo voy a poner allá al formato condicional. Selecciono lo que yo quiero pintar. Nueva regla. Vamos a elegir otro color ahora. Bien. Y pongo exactamente lo mismo. ¿Cierto? Presiono aceptar. Y solamente aquí apareció verdadero. Fíjense. Solo ahí es verdadero y solo ahí se pinta. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Lo único que aquí entrega cierta información. ¿Ya? Va a depender qué es lo que yo deseo hacer. Pasa exactamente lo mismo acá. Voy a hacer lo mismo, chiquillo. Nueva regla. Voy a poner otro color diferente. Pego la función y esto era O. ¿Cierto? Aceptar. Y entonces se pinta donde aparece verdadero. Si esto cambiara, ¿cierto? También no se pintaría. Bien. Está bueno el resumen, ¿cierto? ¿Se entiende, chiquillo, o no? Consulta si es que hay. Dígame, Camille. No iba a decir que todo se entendió, Ah, ya, bueno. lo menos para mí. Ya, excelente. Igual Iba a decir lo mismo. es bueno igual de repente repasar, ¿cierto? A veces se nos olvidan las cosas por ahí que quedan en el tintero. También hicimos este ejercicio, ¿se acuerdan o no? ¿Cómo hicimos este ejercicio? Queríamos que este valor estuviese entre medio de estos. ¿Se acuerdan? Parece que ese fue el último ejercicio que hicimos, ¿no? Ya no me acuerdo, pero eso cómo se hacía. ¿Cómo hacíamos esto? Quiero aquí que me diga verdadero o falso
si es que este valor se encuentra entre medio de esos dos. Por ejemplo, si fuese 9, me dijera falso, porque el 9 no está entre medio del 2 y del 6, ¿cierto? No está entre medio, voy a bajar un poquito ya. No está entre medio del 2 y del 6. 1 también debería ser falso. Pero, por ejemplo, el 5 sí está entre medio y me debiese decir verdadero. Intenten hacerlo ustedes, por favor. ¿Ya? Ya que no se acuerdan, es necesario que ustedes lo puedan razonar. ¿Ya? Intenten hacerlo. Me avisan cuando terminen, por favor. Pero que a mí me parece falso, no sé por qué. ¿Le parece falso cuando debiese parecer verdadero? Sí, Uy, porque está malo, po. Algo no me raro. acuerdo cuál era la fórmula. No, pues si no necesito que se acuerde, eso es lo que no quiero. Quiero que lo razonemos. ¿Ya? Porque yo podría poner algo nuevo, pues, ¿me entiendes tú? Y algo nuevo no nos acordamos. Tenemos que razonarlo. Fíjate, yo quiero que este valor esté entre medio de esos dos. Razónalo, por favor. ¿Ya? Tómate tu tiempo, pero razónalo para ver cómo o qué condiciones se deberían cumplir. ¿Ya? Razonémoslo, chiquillos. Tómense su tiempecito, si no pasa nada. Y después yo lo voy a resolver para que también no queden dudas.
Bien, estamos niños. ¿Quién no pudo y quién no entendió cómo hacerlo o no lo alcanzó a razonar? Chiquillo. Yo, profe. Ya. Entonces lo explicamos. Fíjate que voy a explicarlo de esta forma, a lo mejor se entiende un poquito más. ¿Qué es lo que yo... Oh, que me quedo feo. ¿Qué es lo que yo deseo? Yo aquí tengo el 2, acá tengo el 6. ¿Yo qué es lo que deseo? Deseo saber si un número se encuentra en este sector. ¿Se entiende, cierto? Eso deseo saber, si X o un número cualquiera se encuentra aquí. Entonces, ¿me sirve un número 7, Antonia? No, ¿Por qué no? porque es mayor que el 6. Entonces, una condición debe ser menor que 6. Sí, ¿Ya? Entonces, el 1 sí me sirve, porque el 1 es menor que 6. no, porque el 1 es menor que el 2. Bueno, pero es menor que O 6, sea, eso que me... el 7 es mayor que el 6, eso. ¿Ah? Creo que antes lo dije mal, que el 7 es mayor que el 6 y el 1 es menor que el 2. El 7 es mayor que el 6. ¿Y no puede ser mayor? No, ¿Por qué no? porque tiene que estar entre el 2 y el 6. Ya, pero el 7 es mayor que el 6. A mí no me interesa el otro número. ¿Por qué no puede ser mayor que el 6? ¿O cómo debería ser el número? ¿Menor que 6 para que me sirva? ¿Sí? No, debería. Ay, no sé, me confundí entonces. ¿Debería ser menor que 6 el número o no? Gadil parece que nos estaba hablando antes. Díganos. Que el número debería estar entre el 2 y el 6, no mayor que los extremos, por así Ya, decirlo. correcto. Pero es que quiero saber qué significa entre. Por eso estoy haciendo estas preguntas. El 7, ¿por qué no me sirve? Porque es mayor que el 6. Sí, Entonces po, sería como, correcto. Tiene que ser menor que 6. Entonces, tiene que ser menor que 6. Recordémoslo. Menor que 6. ¿Cierto? Recordemos eso. Entonces, el 1 sí me sirve. Eso es lo que yo... Ahí estaba, ¿sí o no, Antonia? El 1 sí me sirve porque el 1 es menor El que 1 6, po. tampoco serviría porque es menor que Se el tiene 2. que aplicar como si fuera una recta numérica. Y ahí irlo ubicando. Pero el 1 sí me sirve porque es menor que 6. Síganme el juego, por favor. No me hablen de otras cosas. No, no sirve ¿Por qué no? porque es menor que el 2. Es menor que el 2. O sea, tú me dices que el número debería ser mayor que el 2. Sí, mayor que el 2 y menor que el 6. Ya, son dos condiciones entonces, ¿te das cuenta o no? Se deberían cumplir dos condiciones. Mayor Em, igual, menor igual, profe, ¿o no? ya, pongámosle Porque igual. pienso, Ya, sí, ¿para qué vamos a estar peleando? Pero dos condiciones. ¿Qué función utilizo yo para que se cumplan dos condiciones? la del i. La del i. ¿Está claro o no, chiquillo? Y es el análisis que yo debo hacer. ¿Ya? Es el análisis que yo debo hacer. Y entonces aquí son dos condiciones que se deben cumplir.
Volvemos entonces a nuestro ejercicio. Y como se deben cumplir dos condiciones, ya sé que utilizo y. Consultas hasta ahí. ¿Se entiende por qué utilizo y? Es porque yo quiero que se cumplan dos condiciones. No me basta con que se cumpla una. En el tema del 6, yo les dije, claro, el 1 es menor que 6. Claro que cumple una condición, pero no cumple la otra. Por lo tanto, aquí yo quiero que se cumplan dos condiciones como mínimo. Dos condiciones como mínimo. O en otras palabras, que se cumplan todas las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Primero que este valor, me dijo Antonia, y después me dijo no sé qué compañero que le pusiera igual también, ¿ya? Que tenía que ser mayor o igual que 2. Ok, ahí hay una condición. Y la otra condición es que este valor tenía que ser menor o igual que 6. Fíjate, yo puse exactamente en la función, en la fórmula, lo mismo que me fueron diciendo. Lo mismo que fuimos diciendo verbalmente. Ese es el análisis que nosotros debemos hacer. Bien. Por lo tanto, no basta solamente con que nosotros hagamos las cosas, sino que también nosotros, ¿qué debemos hacer? Razonarlas. Bien. Debemos razonarlas. Si logramos razonarlo, estamos excelentes. Consultas, dudas. Y entonces yo hago clic, enter, y ahí entonces estaría. El 5 sí está entre medio. El 7, como lo vimos, no está entre medio. El 1 tampoco está ahí. ¿Cierto? Consultas, dudas, por favor. Me parece que no. Hagamos el siguiente ejercicio, ya que lo tenemos tan claro. Aquí yo tengo algo que se llama Cartagán. ¿Lo vimos en la clase pasada o no? Recuérdenme, por favor. Sí, sí, lo vimos. Sí. Bueno, ¿cómo hacíamos esto? Algo muy parecido, ¿cierto? Muy parecido. Fíjate que aquí yo tengo actividades, tengo limpiar, comprar pintura, pintar y esperar. Y tengo fecha de inicio, fecha de término. Ya, esto de acá arriba yo lo pinté a la mala, fíjate. Lo pinté así nomás. Pero si es del 1, fecha de inicio, y aquí tengo las fechas. Entonces quiero que del 1 al 3 se pinte. Pinto del 1 al 3. Así debería quedar. Yo lo voy a poner así a la mala, pero hay que hacerlo con formato condicional, ¿ya? Del 3 al 3, es decir, solamente ese se pinta. Del 4 al 7, aquí así. Del 7 al 8, ¿ya? Ahora, claro, yo podría hacer esto de uno en uno, ir pintándolo así con este tarrito de pintura. La idea es que nosotros hagamos exactamente lo mismo. Ya voy a copiar esto, lo voy a pegar acá. Pero con formato condicional. ¿Cuál es la gracia? Es que yo esto lo cambiaría a 2 y automáticamente quiero que se pinte desde el 2. Quiero que automáticamente esto vaya cambiando. ¿Ya? ¿Cómo se hacía? Intenten hacerlo ustedes y recordar cómo se hacía, por favor. Utilizando exactamente lo que nosotros hemos visto hasta el momento.
y me avisan cuando lo tengan más o menos listo, ¿ya?
Bien, ¿cómo vamos, chiquillos? ¿Hay alguien que no tiene cómo no dio en eso? ¿O todos pudieron? Eso es importante saber. ¿Terminaron, chiquillos, o no? ¿Estamos? Bien, ¿cómo lo haríamos? Ya que nadie responde. Primero seleccionamos todas las celdas que queremos que se pinten. Recuerden eso. Esto es algo muy importante. Seleccionamos todas las celdas que queremos que se pinten. Y después establecemos, ¿cierto?, las condiciones. Eso tenemos que razonarlo. Ya, pero voy a formato condicional, nueva regla, y establezco el color cualquiera que sea. Voy a poner letra blanca o clara. Ahí. A ver cómo se ve esto. Ya, ahí se ve un poco mejor. Y aquí entonces pongo la regla, ¿cierto? ¿Cuál es la regla que se te debería cumplir aquí? Es una función y. Yo creo que están todos de acuerdo, porque si tienen que cumplir dos condiciones exactamente las mismas que nosotros estamos viendo. Es decir, este cuadradito de ahí se va a pintar ¿cuándo? Cuando el 1 de junio sea mayor o igual que esa fecha y también menor o igual que esta. Es algo muy similar a lo que nosotros acabamos de ver. ¿Ya? Es la aplicación en otras palabras. Por lo tanto, voy a decir que el 1 de junio, que esto es 13, ¿cierto? Debería ser mayor o igual que el C14, ¿cierto? Que C14. Punto y coma, es decir, la otra condición, que el mismo E13, ¿cierto? E13 debe ser menor o igual que D14. ¿Ya? Y este análisis ustedes deben hacerlo, ¿cierto? Con referencias relativas y absolutas, tal cual como yo lo tengo aquí. Esa sería entonces la fórmula o la función, o discúlpeme, correcta. ¿Ya? Esa sería. Pongo aceptar y entonces aparece, fíjense, igual que arriba. Pero ¿cuál es la gracia? Es que yo acá cambio, por ejemplo, el número, pongo hasta el 11 de junio y se va a pintar hasta el 11. ¿Bien?
Ahora sí, chiquillos, dudas, consultas. ¿Hay algo que no se entienda, algo que sí, algo que queramos acotar? Parece que no, ¿cierto? Hasta aquí entonces entra en la prueba de vuelta del receso. ¿Ya? No es tan difícil, repasen los propios controles también. De esto no hemos hecho cierto control de la formato condicional con fórmula, pero hoy día repasamos bastante. Por lo tanto, también repasen este video, ¿ya? Repasen esta clase. Estaríamos entonces por hoy, niños, ¿ya? Tenemos solamente 14 personas que quedan en clase, ¿ya? Estaríamos. Chao, chao, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, nos vemos.